Reacción anafiláctica en las vacunas de Pfizer. ¿Por qué las personas hacen alergias a esta vacuna? En este video podremos entender por qué hay reacciones anafilácticas en la vacuna elaborada por Laboratorios Pfizer. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder informar a las personas en relación a temas de salud. Tenemos la oportunidad de publicar más de 500 videos asociados a temas médicos distribuidos en nuestros dos canales en YouTube, de los cuales más de 200 videos están relacionados a temas en cuanto a la pandemia COVID-19. Los invito a que me acompañen en las distintas plataformas y redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esta sea de manera más accesible. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las reacciones anafilácticas reportadas en la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Es muy importante entender que a finales del 2020 la pandemia entraba en una nueva etapa, la etapa de la vacunación, siendo la primera vacuna aprobada la vacuna elaborada por los laboratorios de Pfizer y BioNTech. Esta vacuna es una vacuna que usa la metodología genética. Es una vacuna ARN, cuyo objetivo es, a través de unas nanopartículas de lípidos que contienen en su interior a la molécula de ARN, son inoculadas en el paciente, y este ARN lo que va a hacer es desencadenar la producción de proteínas a nivel del citoplasma para que estas proteínas, que son las proteínas virales del coronavirus, sea reconocida por la respuesta inmunitaria y de esta manera se creen los anticuerpos y protejan a la persona de una infección por el SARS-CoV-2. El objetivo de la vacuna es producir los anticuerpos para proteger a la persona. Sin embargo, esta vacuna empezó a utilizarse primero en Reino Unido y para el 8 de diciembre ya se reportaban 3 casos de anafilaxia. Posteriormente empezó la vacunación en Estados Unidos y entre el 14 y el 23 de diciembre del 2020 se vacunaron a 1.8 millones de personas, en donde se reportó 21 casos de anafilaxia. La pregunta es, ¿por qué hacen o qué es lo que conllevó a que estos pacientes, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, desencadenen una respuesta de anafilaxia? Para entender, primero tenemos que definir qué es una anafilaxia. Cuando nosotros referimos a anafilaxia, nos referimos a una reacción alérgica, una reacción de hipersensibilidad, una reacción que se presenta de manera casi inmediata, en donde la respuesta inmunitaria es activada y se liberan mediadores de la inflamación que pueden conllevar a la muerte de un paciente. Por eso que es muy importante. Una reacción anafiláctica es un evento precoz, un evento fugaz que puede conllevar a un paro cardiorrespiratorio y esto conllevar a la muerte del paciente. Es importante entender que la anafilaxia es una reacción mediada por la inmunoglobulina E. Y como recordaremos, las inmunoglobulinas son los anticuerpos. Y hay 5 tipos. Conocemos la M, la G, muy reconocidas en tiempos de pandemia, dado que eran uno de la metodología para hacer el diagnóstico de la enfermedad COVID-19. Tenemos la inmunoglobulina A, tenemos la D y tenemos la E. Y la inmunoglobulina E está asociada a estos eventos de alergia, hipersensibilidad y anafilaxia. Para ello, primero se tiene que haber uno estado expuesto a un elemento para poder hacer una alergia, o una hipersensibilidad o una anafilaxia. Y la pregunta es si esta vacuna
la vacuna de Pfizer en unión con BioNTech. Es una vacuna nueva. Es una vacuna, digamos, pionera en lo que significan las vacunas genéticas. No ha sido administrada antes porque las personas han hecho reacciones anafilácticas. Es una pregunta bastante importante que uno tiene que hacer. Como recordaremos, para que uno reaccione de esa manera, que haga una reacción anafiláctica, ha tenido que existir una presentación o una exposición previa al antígeno. Por ejemplo, las personas que son alérgicas a los mariscos no sabían que eran alérgicos a mariscos hasta que en una primera oportunidad no pasó nada, pero en la segunda tuvieron una reacción y a partir de ese momento entendieron que son alérgicos a los mariscos, y esas personas tienen conocimiento que no pueden comer en su vida nuevamente mariscos. ¿Por qué? Porque saben que en una exposición nueva van a tener una reacción que puede conllevar a la muerte. Es igual que las personas que son alérgicas a determinados fármacos. Saben que cuando toman o consumen o se administran ese fármaco puede desencadenar una reacción bastante peligrosa. Por ejemplo, los alérgicos a la penicilina, los alérgicos a los AINES. Esas personas en una primera oportunidad tuvieron el contacto con este fármaco, pero en la segunda oportunidad que se les administró empezaron a hacer reacciones. Y es a partir de ese momento que ya queda grabado en sus antecedentes y no van a volver a administrarse en el posterior, en el futuro, nuevamente este fármaco. Entonces es importante que si la vacuna de Pfizer con la vacuna en unión con BioNTech, igualmente la de Moderna, han sido vacunas que son recién sintetizadas, generadas, la pregunta es ¿por qué desencadenaron una respuesta anafiláctica si no ha existido una exposición previa a lo que significa esta vacuna? Y lo importante está en conocer cómo está compuesta la vacuna. Hemos entendido que esta vacuna es una vacuna ARN. Está conformada por nanopartículas de lípidos que en su interior contienen al ARN que va a generar las proteínas virales en las células de la persona que es inoculada. La pregunta más importante es entender esas nanopartículas de lípidos, qué es lo que contienen. Y acá es donde se ha hecho la investigación, tanto la FDA, tanto el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y se han publicado ya revisiones sobre ello. Y se ha encontrado que la causa sería el polietilenglicol. Polietilenglicol, conocido también como PEG. El polietilenglicol, si bien es cierto, es un compuesto usado en otras sustancias, no solo también en fármacos, sino en lo que es la parte de la manufactura y los cosméticos. Y es importante entender que el polietilenglicol, uno de los usos más conocidos de este elemento, es como laxante. Y las personas utilizan el polietilenglicol sobre todo en los laxantes. También está dentro de los compuestos del maquillaje. Es importante entender que hay personas que son alérgicas al polietilenglicol. Hay personas que son alérgicas a determinados cosméticos. Y ellos sería la razón por la cual estas personas han desarrollado una reacción anafiláctica. Es decir, probablemente han tenido exposición previa al polietilenglicol en sus distintas formas, a través de un laxante, a través de un cosmético, a través de algún producto de manufactura, y a través de ello estos pacientes han desarrollado una reacción, una respuesta inmunitaria, y al ser expuestos nuevamente al polietilenglicol contenido en la vacuna desarrollada por Pfizer y por BioNTech, estas personas han desarrollado una reacción alérgica tipo anafilaxis. Situación bastante importante, ¿por qué? Porque si no se maneja oportunamente esta reacción, esto puede conllevar a la muerte del paciente, y es muy importante entender ello. De los reportes que se hicieron en Reino Unido para el 8 de diciembre, que eran 3, y en Estados Unidos del 14 al 23 de diciembre, que han sido 21, de 1.8 personas vacunadas, 1.8 millones de personas vacunadas,
Estas personas han sido atendidas y manejadas de inmediato. Es muy importante entender que una anafilaxis, una reacción de hipersensibilidad o una reacción alérgica severa, puede conllevar a la muerte del paciente, y el tratamiento va a ser administrarle en primer lugar lo que es adrenalina, dado que esto va a inhibir la liberación de los gránulos de los mastocitos y sobre todo asegurar una buena hidratación y asegurar vía aérea, dado que la liberación de los mediadores de la inflamación como la histamina, la serotonina, lo que es el tromboxano A2, leucotrienos, que están dentro de los mediadores que se liberan en esta reacción, pueden desencadenar broncoespasmos, es decir, cerrar vía aérea, provocar lo que es hipotensión, provocar lo que es cambios a nivel de la piel y gastrointestinales, y todo ello conllevar a la muerte del paciente. Felizmente, como estas reacciones se dan generalmente a los minutos de la administración, tienen un manejo oportuno por la parte médica y estos pacientes no fallecieron. Pero es muy importante entender el rol de la vacuna. Si bien es cierto, estas reacciones anafilácticas se reportaron 21 en 1.8 millones de personas vacunadas, lo que significa que por cada 100.000 personas, uno va a tener esta reacción alérgica, es importante entender que esto, comparado con la situación de mortalidad del COVID-19, que es en promedio de un 3%, no tiene una comparación que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque si nosotros ponemos en comparación a los 2 millones alcanzados de la vacuna y comparamos los 21 casos de reacción anafiláctica que no fallecieron y esos 2 millones de personas que hubiesen sido infectadas por COVID-19 a una mortalidad del 3%, hubiesen sido 60.000 personas fallecidas. Entonces, comparar 21 personas que han hecho una reacción alérgica a 60.000 personas que pudieron haber fallecido, dado que esas 2 millones de personas, si se hubiesen infectado por COVID-19, la tasa de mortalidad hubiese llegado de 3% a 60.000 personas, no tiene comparación. No se puede comparar 21 personas con una reacción alérgica que se puede manejar y controlar que 60.000 personas fallecidas por no estar protegidas contra la enfermedad COVID-19. Entonces es muy importante entender que pese a que puede haber alergias y reacciones anafilácticas en la vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech, el beneficio que se obtiene con la vacuna es extremadamente mucho más superior que lo que significa las complicaciones que pueden presentarse. Hablando sobre todo de las reacciones alérgicas que se presentan una en 100.000 personas. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido entender sobre las reacciones alérgicas, la reacción anafiláctica en la vacuna de Pfizer. Hemos entendido que es el polietilenglicol una de las causas más importantes a tomar en cuenta. Tenemos que considerar que estas vacunas son vacunas que recién han sido desarrolladas, pero el polietilenglicol, que es un elemento que está dentro de los componentes de la vacuna, ha estado relacionado con otras reacciones alérgicas y es utilizado en otros medios, por ejemplo, sobre todo en fármacos como los laxantes y en la manufactura como en los cosméticos. Entonces es importante entender que las personas han podido desarrollar reacciones anafilácticas porque han tenido una reacción previa al polietilenglicol o PEG. De esta manera es importante entender que esta reacción puede suceder, pero lo más importante es riesgo-beneficio obtenido por la vacuna. El beneficio es sumamente mayor, dado que son miles de personas que se pueden salvar evitando la mortalidad por una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad del 3%. Bueno, soy el doctor Luis Pacora Camargo, los invito a que me acompañen de manera frecuente en los videos que venimos publicando. El objetivo es poder informar a las personas en relación a temas de salud. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, tenemos 2 libros publicados. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, disponible en Amazon, en iBooks, en Playbooks. Es un libro orientado a lo que es entender el cáncer.
dirigido a público en general, y el segundo libro, que es COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro también disponible en versión impresa y versión digital, y el objetivo de este libro es poder entender la pandemia que estamos enfrentando. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse, y de esta manera usted tendrá beneficios en descuentos, videoconsultas, acceso a videos exclusivos y, lo más importante, una comunidad cerrada. Los invitamos a que nos acompañen. Estamos haciendo transmisiones en vivo de lunes a viernes a las 8:30 hora Perú, hora Colombia, 7:30 de la noche, hora México, para que de esta manera podamos ampliar la información que venimos compartiendo en los videos. Nos veremos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, compartir la información. Nos vemos en el próximo video.